si sientes que por ahí tu vida no avanza, aunque quieres conscientemente, ¿sí?, ir hacia un determinado lugar, ya sea mejorar una relación, tener cierto trabajo o mejorar el trabajo que haces, o conseguir algo material o generar un proyecto, y aunque lo deseas y haces todo el esfuerzo, sientes que no avanzas o que no avanzas al ritmo que quisieras. Si notas y que eso es repetitivo, o que aparecen en tu historia de vida vínculos dolorosos todo el tiempo, o te sientes atrapado o atrapada en emociones que no comprendes, depresiones, ansiedades, fobias, o sientes culpa cuando empiezas a mejorar. Ahí hablamos de los saboteos, y los saboteos tienen que ver con estos 5 códigos. Quiero hacer, para quienes de pronto no están tan familiarizados con esta temática, una muy breve introducción a lo que significa sistémico. Sistémico no es algo que tenga que ver con lo místico, ¿sí? Tiene que ver, es algo profundamente humano. Es entender que lo que te pasa, lo que nos pasa en realidad, no nació con nosotros, ¿sí? Que los bloqueos, incluso los síntomas y esos vínculos difíciles, muchas veces tienen raíces en heridas no resueltas dentro de tu familia. Sistémico, o sea, un abordaje sistémico es dejar de ver al individuo como algo aislado y empezar a mirar el mapa emocional del que forma parte. Cuando, cuando con Elisa trabajamos con niños, por ejemplo, los papás acercan para hacer algún proceso terapéutico, lo primero que les decimos a los papás es que el abordaje tiene que ser sistémico. Y de hecho, debemos empezar por papá y mamá. Y ahí pues comienza a complicarse el proceso, ¿sí? Porque hay una tendencia natural a ponerse por fuera. Decir, esta es una cuestión, es como que eh, el niño fuese un artefacto y lo traen y dicen, bueno, me lo arregla por favor, y cuando esté arreglado, me lo devuelve, ¿no? Que es un poco lo que se replica en otros sistemas, ¿no? El sistema educativo. Venga, edúquemelo y cuando esté educado, me lo devuelve, ¿sí? Y la verdad que no funciona así, ¿sí? ¿Y por qué es importante el abordaje sistémico? Porque cuando entiendes el sistema, lo puedes transformar. Si no lo entiendes, no lo puedes transformar. Cuando hablamos de síndromes como síndromes, no enfermedades como le llaman algunos, síndromes como el trastorno de déficit de atención, como la ansiedad, como la depresión, eh, lo que lo que está desarreglado o lo que tiene un déficit en realidad no es la persona, es el sistema que no está preparado para contener y para sostener a la persona. Vamos a empezar por el primero de los 5 códigos. Imagínense una familia, que no es mi familia, simplemente la estoy poniendo como ejemplo. Una familia donde a la vieja usanza, al menos en el norte de Argentina se usaba mucho, las hijas de crianza le llamaban, ¿no? Que en realidad tenían la etiqueta, al menos en la cultura del norte argentino, desde donde yo soy originario. Estas hijas de crianza, al menos en esta familia, tenían la función de empleada doméstica, de alguna manera. Sí, era la chica de los mandados, la que limpiaba, la que hacía las cosas. Hija de crianza se le llama. Y esta hija de crianza se llamaba Julia. Julia tenía unos 40 años, pero parecía que tenía más, porque tenía una mirada sufrida, un andar cansino,
y no tenía muchas luces, Julia. De hecho, costaba que las personas establezcan conversaciones con ella más allá de los monosílabos de haz esto, haz lo otro, y Julia acate, sí, no, etcétera, etcétera. Y Julia era, hay una canción en el folclore argentino que se llama La Oma, y en parte de la canción dice, y era una bella alemana. Bueno, Julia tenía ese perfil, ojos verdes, pelo rubio, aunque ya medio encanecido, y era la que hacía los mandados, y los más chicos de la familia no entendían muy bien el papel de Julia, qué hacía ahí, por qué estaba ahí, desde que tenían uso de razón. Nadie hablaba con Julia, y Julia no hablaba con nadie. Uno de los pocos recuerdos que los más chicos de la familia tuvieron de Julia es una vez que entró llorando, balbuceando, que venía de comprar algo y una persona se había acercado y la había querido tocar. Y en esta familia donde estaba Julia, había 4 mujeres ya más o menos de la edad de Julia y un hijo menor, varios años menores, que también era un misterio en la familia por su mala conducta, etcétera, etcétera. Nunca se habló en esa familia mucho más de Julia, incluso Julia murió. Este, este jovenzuelo de la familia, vamos a llamarle Pedro, que era el hijo menor de una familia de muchas mujeres, que se llevaban bastante diferencia, siguió con su mala conducta, se casó, ese matrimonio era muy conflictivo, también su mujer era como una bella alemana, ¿no? Con ese perfil. Y cuando tuvieron sus primeros hijos, fueron mellizos, una mujer y un hombre. Y la mujer se llamaba Julia. Él le puso Julia. Con el tiempo, quienes eran un poquito más suspicaces y que no eran de la familia, entendieron la relación entre esa hija de crianza y este hijo más chico, el que no se hablaba mucho, como no se hablaba mucho de Julia, y cómo a su primera hija le puso Julia, como a la empleada de la casa, como a la hija de crianza. Pero nunca más en la familia se volvió a hablar, eso quedó como en la oscuridad. Cuando Mario creció, su matrimonio se volvió caótico, sus hijos crecieron en medio de esos caos de agresiones, incluso de drogas, y el más grande, el varón de los hijos, recayó en la droga y es la última noticia que se tiene de él. Mario murió finalmente, con sus piernas amputadas por diabetes, de una manera muy cruel, muy silenciosa también. Seguramente vamos a darle un clic para entender este código. ¿Les resuena este código en sus propios sistemas? Si quieren, pueden escribirme. Desde la PNL decimos que el mapa no es el territorio, pero si no lo nombras, ni siquiera hay mapa. Julia, y vamos a unir un poquito, vamos a hacer hipótesis, ¿sí? Como para que se entienda, no de chusmas, ¿sí? Sino para que se entienda. Podemos ir tejiendo
que en ese territorio la hija de crianza, ¿sí?, en realidad era la mamá de, de Mario, y que el padre era el hermano, entre comillas, varón, que faltaba en el sistema, que no vivía en el sistema, vivía fuera, excluido, esprateado, no sabemos. Va a decir que esa hija de crianza, ¿sí?, eh, era la mamá de Mario, de Pedro. Y Mario, que era el hermano mayor, que vivía expatriado, no vivía en el sistema familiar, era el padre de Mario, criado como si fuese su hermano menor. Pero estas son hipótesis porque nunca se dijo, nunca se nombró nada de eso. El silencio familiar, desde el enfoque de la programación neurolingüística, que es cómo nos programamos neurológicamente, va a decir cómo responde nuestro sistema nervioso en automático a una programación lingüística, ¿sí?, a lo que decimos o no decimos, a lo que decimos con la palabra o con el cuerpo, porque el silencio que había en esa familia no era solo un silencio lingüístico, era un silencio hasta somático. Había lentitud, había grandes silencios, había parálisis, porque no puede haber movimiento en lo que no se nombra, en lo que no se dice. Entonces, desde la PNL, el silencio familiar se entiende como una alteración en nuestros canales de representación interna. Nuestras representaciones internas, para que se entienda, no está hecho solo de pensamientos, está hecho de imágenes, está hecho de olores, está hecho de texturas, incluso de temperaturas. Esa representación interna, si no la nombramos, como alguien que nació en una ciudad donde siempre hace calor, ¿cómo esa persona puede representarse el frío? Y si no se representa el frío, ¿sí?, ¿cómo puede cambiar el calor? No tiene cómo. En un sistema donde no se nombra lo que pasó, no lo podemos cambiar. Y ese fue el destino del que no pudo salir Pedro, el hijo de Julia, que inconscientemente, ya lo veremos, estaba repitiendo ese proceso silencioso de su madre. ¿Les hace sentido esto? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el enfoque de la programación neurolingüística en esto? Hay muchos, pero hay una herramienta maravillosa que es el metamodelo del lenguaje, que es una herramienta de coaching. Para que se entienda, el coaching es un proceso conversacional donde a través de preguntas el coach ayuda a la persona a encontrar opciones que no está viendo. Y hay indagaciones que se les llama indagar hacia arriba, donde buscamos la ambigüedad, o sea, el para qué, la intención con que la persona hace algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero ir a lo práctico y no quedarme tanto en lo conceptual, en lo teórico. ¿Sí? Voy contigo, Gilma, y te habilito el micro. Tú dijiste que Pedro estaba repitiendo el silencio de la mamá, de Julia, pero es Sí, que la conducta de él estaba hablando. O sea, él no lo decía con su boca, sino con la conducta. exacto, exacto. Porque cuando hablamos de sistema nervioso, hablamos del cuerpo. ¿Sí? Cuando hablamos de sistema nervioso, estamos hablando del cuerpo. Por eso decimos, estoy nervioso, ¿no? Estoy nervioso. ¿Qué es estar nervioso? No es un concepto, es algo que pasa en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un comportamiento, es mi sistema nervioso. Antes del comportamiento, mi sistema nervioso ha generado una serie de procesos eléctricos, bioquímicos, que generan eso. Por eso cuando tenemos un comportamiento, hay, desde la programación neurolingüística, podemos indagar
hacia arriba, preguntando por la intención, o hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, si una persona dice, tengo miedo, ¿qué sería indagar hacia abajo? ¿Sí? ¿Miedo a qué específicamente? ¿Cómo tienes miedo? ¿Cuándo tienes miedo? ¿En qué circunstancias tienes miedo? Cuando empezamos a preguntar, ¿sí? se comienza a armar el mapa. ¿Sí? Cuando un niño se despierta llorando a la noche porque tiene pesadillas, lo primero que solemos hacerlo, no pasa nada, ¿sí? Tranquilo, era una pesadilla, pero nadie le indaga al niño, ¿sí? ¿Qué le da miedo de la pesadilla? ¿Cómo es la pesadilla? ¿De qué manera se da esa pesadilla? No, esa es la indagación específica, porque de ahí podemos tejer un hilito, ¿sí? Para saber, por lo menos para permitirle nombrar lo que le está pasando. Hay un trabajo maravilloso del doctor Gabor Maté sobre el trauma, que dice que el trauma no es el evento. El trauma es cómo vivimos ese evento de ahí en adelante, si lo vivimos en soledad, si lo vivimos acompañados, si lo vivimos contenidos, si lo pudimos nombrar. ¿Sí? Creo que es uno de en los libros del doctor Gabor Maté, por ahí no es específicamente él, pero bueno, el caso es real, está documentado, de una niña que de pronto era una gran familia y como suele ocurrir en Latinoamérica, vamos a la casa del tío, vamos a la casa de la tía y nos juntamos todos, ¿sí? Los tíos, los primos, todos se juntan y la casa, ¿sí? Es invadida y todos están por todas partes. Y ella estaba jugando con sus primas en una habitación. Y uno de los tíos la comienza a tocar indebidamente. Y ella se da cuenta que algo pasaba, pero le da miedo, le da miedo. Y en este momento abre la puerta su mamá. Y su primera reacción es de alivio. Dice, llegó mamá. Y mamá mira y cierra la puerta. Ese mismo evento, ¿sí? Si el sistema hubiese actuado de otra manera, hubiese tenido otro significado. Lo hubiese podido nombrar. ¿Cómo nombra un niño eso? ¿Cómo nombra una niña eso? ¿Qué nombre le pone a eso? No puede ponerle nombre porque no existe en su vocabulario eso. Y al no ponerle nombre, es lo que dice Gilma, va a ir apareciendo en su cuerpo. El cuerpo va a empezar a nombrar lo que la niña no puede nombrar, no sabe nombrar. Entonces, a través de la indagación, ¿sí? Podemos hacer otro tipo de indagación que es muy interesante, porque si bien es lingüística, tiene que ver, estamos indagando al cuerpo. Cuando le podemos preguntar a alguien que dice, tengo miedo, y esta es una pregunta que en procesos terapéuticos bien aceitados y bien hechos es muy poderosa. ¿Para qué tienes miedo? Porque cuando no podemos resolver desde el mismo nivel que se genera algo, resolver. O sea, no podemos resolver no tengo miedo, el miedo diciéndole no tengas miedo, sé valiente, que es lo que normalmente le decimos al niño. Ok, ¿para qué tienes miedo? ¿Cuál es la intención de tu miedo? ¿Qué, ¿Cuál es el significado? O sea, ¿qué te hace sentir tener miedo? ¿Para qué tienes miedo? Y normalmente el niño, el miedo es una reacción corporal que tenemos cuando hay algo que nos está amenazando. Y si sabemos indagar, vamos a descubrir que detrás del miedo tal vez lo que está buscando es protección, tal vez está buscando seguridad, tal vez está buscando paz. Y es el cuerpo. ¿Vieron que cuando nos hace frío temblamos? No temblamos porque decimos frío, temblamos porque el cuerpo tiene una respuesta automática al entorno. Está muy frío y temblamos para entrar en calor. El miedo es igual, tiene una intención el miedo. La rabia, la tristeza, todo tiene una intención.
Si no descubrimos esa intención, se va a seguir repitiendo de otra manera. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Que dice, los hombres no lloran. ¿Cómo vas a tener miedo? O sea, nos quedamos en esa estructura de superficie sin indagar hacia arriba qué es lo que verdaderamente está pasando. Y yo creo que, y papá y mamá saben indagar con la mirada a sus hijos. Un padre y una madre presente sabe cuando el niño tiene miedo, cuando está inseguro, puede darse cuenta cuando, por ejemplo, el niño va a saludar a un adulto X de la familia o cercano y el niño siente miedo. Papá y mamá pueden verlo, salvo que sea algo que a ellos tampoco les enseñaron a nombrar o les enseñaron a ocultar, porque ahí está ese código de silencio. Eso no se dice, eso no se habla. Y aprendieron de esa manera. Es muy fácil etiquetarlos, qué malos padres, qué desatendidos, ¿cómo le va a hacer eso a su hija?